Dicen que antes de brillar bajo las luces, toda alma atraviesa un largo túnel de sombra. Pocos imaginan que Florinda Mesa, la mujer que después haría reír a millones, conoció primero el eco del silencio y la soledad. Antes de ser doña Florinda, fue una joven que caminaba por calles polvorientas de Jalisco buscando algo que aún no tenía nombre, un propósito. ¿Alguna vez has sentido que tu vida parece esperar una señal para comenzar? Comenta la fecha en la que empiezas este video, porque dicen que si lo escuchas durante 21 días, atraerás la misma fuerza que transformó su destino. Ese día marcará tu energía de renacimiento. Su infancia no fue lujosa ni fácil. La casa donde creció era modesta, pero llena de ecos de historias, de abuelos que hablaban de honor y esfuerzo. Florinda observaba todo, aprendiendo a leer el alma de las personas más que sus palabras. Desde pequeña sintió que algo la llamaba, una voz interior que le decía que no había nacido para pasar inadvertida. Escribe en los comentarios si tú también sientes que tienes una voz dentro que te empuja a algo grande. A los 17 años comenzó a trabajar para ayudar en casa. No existían los reflectores, solo largas jornadas y sueños que parecían imposibles. En aquel entonces, su mayor tesoro era un cuaderno viejo donde escribía pensamientos, frases y pequeños guiones que nadie leía. Soñaba con actuar, pero el miedo la paralizaba. Sentía que su entorno no entendería ese anhelo que parecía absurdo. Sin embargo, cada noche encendía una vela, cerraba los ojos y repetía: «Yo nací para algo más». ¿Cuántas veces has sentido que lo que amas no encaja con lo que el mundo espera de ti? Cuéntalo abajo. Una tarde, mientras ayudaba en una oficina local, escuchó a un hombre hablar sobre un casting en Ciudad de México. Nadie lo tomó en serio, pero para ella fue un llamado. Esa noche no durmió. Miró el techo, sintiendo que el universo acababa de abrirle una pequeña grieta por donde podía asomarse a su futuro. Detente un segundo y piensa, si hoy el universo te hablara en voz baja, ¿te atreverías a escuchar? El viaje a la capital fue un acto de fe. No tenía dinero suficiente, ni contactos. Solo llevaba una maleta, una fotografía de su madre y el cuaderno donde había escrito sus sueños. En el autobús observaba el horizonte perderse y se repetía que el miedo no podía gobernar su vida. La fe era su equipaje más pesado. Llegar a la gran ciudad fue como despertar en otro mundo. Las calles parecían devorar los sueños pequeños, pero Florinda tenía algo que la mayoría no: disciplina, intuición y una fuerza silenciosa. Tocó puertas, entregó solicitudes, fue rechazada más de una vez, y cada no la convertía en una versión más resistente de sí misma. Comenta: «Yo no me rindo». Si alguna vez has sentido que el mundo parece cerrarte las puertas, pero aún así sigues caminando. Pasaron meses antes de que un pequeño papel secundario en una radionovela le diera su primera oportunidad. Fue allí donde descubrió que la voz tiene poder, que las palabras pueden abrir corazones. No ganaba mucho, pero cada día en ese estudio era un recordatorio de que estaba más cerca de algo grande. El destino la estaba observando, silente, esperando su momento para revelarse. Un día, al salir del trabajo, conoció a un hombre que cambiaría su rumbo para siempre. Se llamaba Roberto Gómez Bolaños. No era aún el ícono que todos conocerían, pero tenía una visión parecida a la de ella: hacer arte que tocara el alma sin herirla. En esta primera conversación hablaron de sueños, del valor del humor y de la responsabilidad de hacer reír con corazón. Escribe en los comentarios si tú crees que los encuentros importantes nunca son casualidad. A partir de ese día, la vida de Florinda comenzó a tomar forma. No fue de golpe. El éxito no llegó con aplausos inmediatos, sino con noches de dudas, ensayos interminables y silencios que solo los valientes soportan. Pero dentro de su pecho algo brillaba: la certeza de que el alma, cuando tiene propósito, no se apaga ni siquiera en la oscuridad. Y mientras muchos la juzgaban por su persistencia, ella aprendía a transformar cada crítica en impulso. La paciencia, decía, es la fe en movimiento. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Comienza hoy mismo tus 21 días de transformación. Escribe la fecha y permite que tu energía se alinee con la de una mujer que convirtió los obstáculos en camino.
Y si quieres descubrir lo que sucedió cuando Florinda Mesa enfrentó su primera gran prueba en la televisión, una experiencia que cambió su manera de ver el destino, no te pierdas mi siguiente video. La noche en la que el destino probó a Florinda Mesa. Te aseguro que esa historia tiene una enseñanza que podría cambiar la forma en que ves tus propios sueños. La primera vez que Florinda Mesa entró a un estudio de televisión, sintió que el aire tenía otra densidad. Era como si cada lámpara guardara secretos de las almas que habían pasado por ahí antes que ella. No sabía exactamente por qué estaba allí, pero algo dentro le decía que ese era su lugar. ¿Alguna vez has sentido que llegas a un sitio y tu corazón te dice, ¿aquí pertenece tu alma? Escríbelo en los comentarios. No tenía experiencia profesional, solo intuición, pero en su mirada había algo que no podía fingirse. Verdad. Esa verdad que no se aprende, se siente. La cámara la observó por primera vez, y aunque nerviosa, ella supo conectarse con algo más grande que el miedo. Fue entonces cuando un productor se le acercó y le dijo, «Tú tienes algo diferente». Esa frase sería el eco que acompañaría su vida entera. Las primeras oportunidades fueron pequeñas, casi invisibles, personajes sin nombre, frases cortas, escenas fugaces. Pero Florinda entendía que cada paso, por más diminuto, formaba parte del destino. En cada pausa del rodaje meditaba, agradecía y pedía que su arte sirviera para algo más que entretener. Quería despertar emociones, tocar almas. Comenta, yo también quiero dejar huella, si tú también sientes que lo que haces puede inspirar a otros. En aquel tiempo la televisión mexicana comenzaba a transformarse. Las risas aún eran ingenuas, los guiones sencillos, pero había un hambre de historias humanas. Fue en ese ambiente donde Roberto la volvió a ver. Ya no era una casualidad, era una sincronía. Él la miró con la certeza de quien reconoce a alguien que estaba destinado a cruzarse en su camino. Empezaron a trabajar juntos, primero con cautela, luego con complicidad artística. Entre ensayos y bromas nació un lenguaje invisible entre ellos, la confianza. Él vio en Florinda no solo una actriz, sino un alma creativa, una mujer que entendía el arte como una misión. Y ella encontró en él la disciplina y la visión que complementaban su fuego interior. Escribe si crees que las almas se reconocen más allá del tiempo. Las pruebas no faltaron. Había quienes dudaban de su talento, quienes decían que su lugar no era frente a la cámara. Pero Florinda no discutía. Guardaba silencio, respiraba profundo y respondía con trabajo. Cada gesto que hacía frente a las cámaras estaba cargado de intención, como si supiera que detrás de cada escena había millones de personas que, sin conocerla, necesitaban esa energía. Durante las noches, cuando el set quedaba vacío, ella se quedaba unos minutos más. Cerraba los ojos, sentía la vibración de aquel espacio y le hablaba al universo. Si esto es lo que debo hacer, ayúdame a hacerlo con amor. Detente un instante y piensa, ¿le hablas al universo cuando nadie te escucha? Cuéntalo abajo. Un día Roberto le mencionó un nuevo proyecto. Una serie sencilla, ambientada en una vecindad. No prometía fama, ni grandes premios, pero él creía que podía conectar con el corazón del pueblo. Ella dudó al principio, no porque no creyera en el proyecto, sino porque algo en su interior le decía que aquel paso cambiaría todo. Y así fue. Cuando leyó por primera vez el guión de aquella vecindad, comprendió que no se trataba solo de humor, era una metáfora de la vida misma. Gente humilde, almas nobles, risas que escondían heridas. Florinda se sintió identificada. La vida le había enseñado que detrás de cada risa hay una historia, y detrás de cada historia, una lección. Aceptó el papel. No imaginaba que aquel personaje, Doña Florinda, se convertiría en un espejo para tantas personas. Representaba el orgullo, el amor de madre, la fuerza femenina y también la fragilidad. A través de ese personaje, ella sanó partes de su propia historia, su infancia, sus miedos, su necesidad de ser comprendida. Escribe, si alguna vez un personaje o una historia te ha ayudado a entenderte mejor. El día del primer episodio, Florinda sintió una mezcla de temor y gratitud. Mientras se maquillaba, pensó en la niña que escribía sueños en un cuaderno. Pensó en los rechazos, en las puertas cerradas, en los viajes con el corazón lleno de esperanza. Y comprendió que cada paso, incluso los más dolorosos, la habían llevado exactamente allí. Aquel primer acción fue como una confirmación divina. La energía cambió.
Era como si el universo al fin sonriera y dijera, ahora sí, estás donde debías estar. Escribe, estoy en el camino correcto, si sientes que tu vida, aunque lenta, avance hacia donde debe. Con el paso del tiempo el público comenzó a amarla. Pero más allá de la fama, Florinda sabía que lo verdaderamente importante era mantener viva la esencia. Nunca dejó de escribir, de meditar, de buscar el sentido espiritual detrás del arte. Decía que actuar no era fingir, sino revelar lo invisible. Y en cada episodio, en cada gesto exagerado o regaño de doña Florinda, había algo más profundo, un mensaje de humanidad. Hoy muchos la recuerdan como un ícono de la televisión, pero pocos saben que antes de los aplausos hubo lágrimas, oraciones y promesas al cielo, porque todo artista antes de nacer frente al público renace dentro de sí. Si Comenta, llegaste hasta aquí, renaceré, si sientes que es tu momento de empezar una nueva etapa. Si llegaste hasta aquí, escucha esto. Tu historia también tiene un propósito oculto. Tal vez aún estás en el túnel, pero el amanecer se acerca. Y si quieres conocer el lado más místico de Florinda Mesa, ese que pocos conocen, el de los símbolos y señales que marcaron su destino, no te pierdas el siguiente video. Los sueños secretos de Florinda Mesa, lo que el universo le reveló antes de la fama. Te prometo que descubrirás verdades que transformarán la forma en que ves tus propias coincidencias. Con los años, Florinda comprendió que la fama no era un premio, sino una prueba. Los aplausos podían ser dulces, pero el verdadero reconocimiento venía del alma. Ella sabía que detrás de cada risa grabada en aquel set había algo más profundo, la necesidad humana de sanar a través del humor. ¿Alguna vez has sentido que lo que haces tiene un propósito que va más allá de ti? Escríbelo en los comentarios. A veces al terminar las grabaciones, se quedaba sola en el set vacío. El silencio pesaba diferente ahí. Caminaba entre los decorados de la vecindad, rozando las paredes como si pudiera escuchar los ecos del pasado. Sentía que aquel lugar no era solo un escenario, sino una especie de portal donde miles de corazones coincidían. Cada carcajada, cada mirada, cada palabra tenía energía. En esos momentos meditaba, no en busca de respuestas, sino de conexión. Cerraba los ojos y recordaba a la joven que viajó sola desde Jalisco, la que lloró en los autobuses y prometió no rendirse. Aquella Florinda seguía dentro de ella, observando con la misma curiosidad, pero ahora con gratitud. Comenta, agradezco mi proceso, si tú también reconoces que tus heridas te formaron. El tiempo pasó y la serie se volvió inmortal. Pero la gente no sabía que detrás de esa fortaleza había noches de soledad, reflexiones sobre la vida y una fe inquebrantable. Florinda creía firmemente que nada ocurre por casualidad. Decía que todos los seres humanos tienen un mapa espiritual y que el suyo la había guiado por senderos de humildad, creatividad y servicio. Un día, en medio de una entrevista, alguien le preguntó qué había aprendido de su trayectoria. Ella sonrió, guardó silencio y respondió: aprendí que cuando uno se entrega a su misión, el universo se encarga del resto. Esa frase no solo definía su carrera, sino su esencia. Escribe, estoy listo para mi misión, si sientes que el universo también te está preparando. Con el paso del tiempo, Florinda comenzó a escribir más que nunca. No guiones, sino pensamientos. Pequeños mensajes sobre la vida, la fe y la energía. Decía que escribir era su manera de conversar con lo invisible. Muchos de esos escritos permanecen guardados y se dice que algunos fueron sueños convertidos en palabras, mensajes que llegaban durante la madrugada, justo antes del amanecer. Fue entonces cuando comenzó a hablar de señales, de cómo antes de cada cambio importante había soñado con luces, puertas o caminos de agua. Decía, el alma siempre avisa. Y quienes la conocieron de cerca cuentan que esas visiones se cumplían una a una. ¿Tú también has sentido señales que no puedes explicar? Cuéntalo abajo. Quizá el universo también te esté hablando. Florinda siempre creyó que los seres humanos venimos a la Tierra a representar nuestro propio papel, a interpretar una historia que el alma escribió antes de nacer. Su papel fue hacer reír, pero también enseñar sin que pareciera enseñanza. Y esa fue su verdadera grandeza, llevar sabiduría envuelta en ternura. El legado que dejó no se mide en capítulos,
ni en fama, sino en energía. Porque cada persona que alguna vez rió con su personaje recibió sin saberlo una chispa de la fuerza que ella había construido desde su fe. Escribe: yo también quiero dejar luz, si deseas que tus acciones trasciendan. Dicen que incluso después de retirarse del escenario, seguía practicando el mismo ritual que hacía desde su juventud: agradecer, encender una vela y escribir 3 cosas buenas del día. Para ella la gratitud era la oración más poderosa. Y cada vez que alguien la recordaba, su energía volvía a resonar. Hoy, si cierras los ojos y piensas en aquella mujer de cabello recogido y voz firme, quizás sientas algo: una vibración, una nostalgia, una sonrisa. Eso es su energía viva, moviéndose todavía. Porque cuando una persona cumple su propósito, no desaparece, se multiplica. Escribe la fecha de hoy y declara: hoy empiezo mis 21 días de propósito. Porque este video no llegó a ti por casualidad. Es un recordatorio de que cada obstáculo es preparación. Cada caída es una enseñanza. Y cada sueño, por más lejano que parezca, tiene su momento perfecto. El viaje de Florinda Mesa antes de la fama es más que una biografía. Es una guía espiritual sobre la constancia, la fe y el valor de creer en uno mismo incluso cuando nadie más lo hace. Su historia nos enseña que la verdadera transformación no sucede frente a una cámara, sino dentro del corazón. Pero hay algo que pocos saben. Durante los últimos años antes de alcanzar la fama, Florinda experimentó una serie de coincidencias extrañas. Sueños repetidos, frases que escuchaba en diferentes lugares y una presencia que la guiaba hacia cada decisión. Ella lo llamó la voz de lo invisible. Y si quieres descubrir qué fue lo que realmente la guiaba, las señales que predijeron su éxito y los mensajes que ella misma confesó haber recibido del universo, no te pierdas el siguiente video. Las revelaciones secretas de Florinda Mesa. El mensaje que cambió su destino. Te prometo que esa historia no solo te impactará, sino que te hará mirar tu vida con otros ojos. Porque todos, en algún punto, recibimos señales. Solo hay que aprender a escucharlas.